Vimos en la sesión pasada profecía, lenguas e interpretación de lenguas, ¿no? Eso fue lo que vimos en la última sesión que se grabó. Y hoy vamos a mirar entonces palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Vamos a tener al final de todo esto una parte práctica donde vamos a incentivar, entre otras cosas, el don de discernimiento de espíritus. Hoy lo voy a explicar, pero necesitamos tener una parte práctica, porque voy a hablar de la diferencia de lo que es un don de discernimiento de espíritus, por ejemplo, y de lo que es un discernimiento espiritual como norma general que podemos tener todos. Ok, entonces, dijimos que a esta parte le íbamos a llamar dones de revelación. Bueno, usted ya sabe más o menos cómo va el punto allí, pero olvidándonos un poquito de esa clasificación de nombre del grupo de estos tres dones, vamos a hablar independientemente de cada uno. Cuando hablamos del don de la palabra de ciencia, estamos hablando que ciencia en el griego es la palabra gnosis, ¿ok? Así es como Pablo lo escribió, o sea, así es como aparece escrito en su carta. Gnosis, y gnosis tiene un significado particular que significa conocer en el acto, en el mismo acto tener un conocimiento, conocer en el acto o por implicación, conocimiento o ciencia. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra gnosis. Entonces, cuando hablamos del don de la palabra de ciencia, estamos hablando de que es un conocimiento, ¿ok? O es una porción del conocimiento de Dios hacia nuestra vida, que va enfocado a un propósito. Por ejemplo, puede ser un conocimiento que viene de Dios, o sea, una parte del conocimiento que viene de la mente de Dios a nuestra vida de una persona, de un hecho de una persona, de un hecho presente de una persona o de un hecho incluso pasado de una persona, ¿ok? Eso es el don de la palabra de ciencia. Cuando, por ejemplo, yo miro a la hermana y yo no la conozco a ella de nada, la primera vez que la veo en mi vida, pero entonces cuando yo la veo, el Señor me habla y me da un conocimiento de su vida y me dice que ella es una adoradora. Entonces, eso es una palabra de ciencia. Entonces, yo la miro y yo le digo, hermana, el Señor me dice que usted es una adoradora. Y entonces ella va a decir, ay, sí, es verdad. Yo llevo años en el ministerio y soy una adoradora, por ejemplo. Eso es una palabra de ciencia. ¿Ok? La palabra de ciencia va a fluir de distintas maneras. Solo he dado un pequeño ejemplo. Ahora hablaré un poquito más de varios ejemplos. Pero la palabra de ciencia va a fluir de distintas maneras y va a ser un don tan extraordinario para por ejemplo, la liberación y la sanidad interior, que va a ser relevante. Por ejemplo, cuando a una persona se le está ministrando liberación y sanidad interior y queremos llegar a hechos que han marcado la vida de la persona para mal, obviamente, pero que ni ella misma tiene ese conocimiento. O sea, esa persona, por ejemplo, esa persona a lo mejor, ¿cómo? Por ejemplo, yo le hago a usted una pregunta, ¿cómo un bebé va a tener el conocimiento de estando en el vientre de su madre que su madre quiso abortarlo? Por ejemplo, no lo tiene, ni lo tendrá jamás. Pero ese hecho sí le marcó desde el vientre de su madre, para mal. Entonces, cuando uno se encuentra una persona así, Dios va a hablar y va a mostrar ese conocimiento. ¿Para qué? ¿Para que sepamos la vida de la persona? No. Con el propósito de ayudarla o de romper, por ejemplo, una maldición de rechazo en ese bebé. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Que posteriormente creció y es un adulto hoy en día, ¿no? Entonces, de esa manera es que la palabra de ciencia va a fluir. De esa manera es que la palabra de ciencia se va a mostrar. ¿Cuál es la falsificación del don de palabra de ciencia? La adivinación. Esa es la falsificación
del don de la palabra de ciencia. ¿Ok? La adivinación. Y más adelante, en un capítulo que se llama Instrucciones Proféticas, vamos a ver esto con mucho más detenimiento. Pero básicamente, ¿cómo sé yo entonces cuando es una palabra de ciencia de Dios y cuando es una adivinación? Bueno, realmente el desenlace de las dos cosas van a apuntar a algo, ¿ok? Pero la única manera de yo conocer cuándo es un don de Dios y cuándo es un espíritu de adivinación es conociendo la fuente de donde sale. ¿Sí me hago entender? La fuente de donde sale. Va a ser la única manera. Entonces, de ahí es donde yo tengo que saber la fuente de donde sale. Porque hay un caso en la Biblia, no quiero tocarlo hoy mucho, entrar mucho a eso porque voy a tocarlo más adelante con mayor profundidad, pero hay un caso en la Biblia donde Pablo se encuentra con una persona, una chica en concreto, que tenía un espíritu de adivinación y ella dice cosas de Pablo y de Silas que son verdad. Entonces, o sea, no es que el diablo adivina mentira. No, señor, el diablo adivina cosas y son así. ¿Sí me hago entender? O sea, usted se pone delante de una bruja y la bruja le va a decir quién es usted. Por un espíritu de adivinación. ¿Y cómo puede pasar eso? Bueno, el mundo espiritual está conectado. ¿Qué quiere decir eso? Los demonios de adivinación de la bruja están conectados con los demonios que la conocen a usted. Entonces, hay una información que se intercambia. Eso es fácil saberlo. Pero entonces no es que lo del diablo es falso y lo de Dios es verdadero. No, el diablo dice cosas que son verdad de una persona. Entonces el punto exacto es ¿cómo sabré yo qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del diablo o del enemigo? Cuando conozco la fuente. Ese va a ser. El punto es conocer la fuente. Entonces, dicho esto, entonces el don de la palabra de ciencia o conocimiento es un don a través del cual el Espíritu Santo le hace ver el pasado o el presente de las cosas de una persona y aún sacando a la luz cosas de su corazón. Eso es la palabra de ciencia. Otra definición. Es una revelación sobrenatural de acontecimientos pasados y presentes. Es una revelación sobrenatural también concerniente a ¿qué? A realidades, hechos en la mente de Dios, relacionados con personas, lugares o cosas. Y esta revelación va a ir siempre acoplada, llamémoslo de esta manera, a un tiempo pasado o un tiempo presente. ¿Ok? Es un don que va a ser muy usado por el ministerio profético. Ahora, no quiero decir con esto que solo los profetas tienen ese don. No, hay pastor y de todos, depende. Todos los hermanos pueden tener ese don. ¿Ok? Entonces, ese básicamente podríamos definir así de una manera simple el qué es el don de la palabra de ciencia. Entonces, algunos propósitos podemos ver allí. La palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento de personas, lugares y circunstancias. Es un conocimiento revelado por la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para realizar un fin bueno en sí mismo. Puse un ejemplo. ¿Para qué Dios mostró que a lo mejor aquel bebé en el vientre de la madre fue rechazado y fue maldecido? Pues porque para orar y destruir de alguna manera, esa maldición que marcó la vida de esa persona. Entonces, usted imagínese cuántas personas no pueden andar por ahí sin saber cuántas maldiciones tienen en su vida. ¿Vale? Porque usted es consciente de lo que a usted le pasó de 1 a 4 años o a 3 años. Usted no es consciente, usted no se acuerda. Y de 1 a 4 años a usted le pudieron haber pasado atrocidades terribles. Entonces, la gente no sabe que el resultado de su vida de hoy en día puede ser el resultado de eso mismo, de consecuencias del pasado, de actos del pasado, de cosas que sucedieron en el pasado y que sí o sí han marcado la vida de la persona. Entonces, el don de la palabra de ciencia va a traer liberación.
va a ser una porción de lo que Dios conoce. Ustedes saben que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente, también omnipotente y omnipresente, sí. Pero en este caso es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, en ese gran disco duro que Dios puede tener de conocimiento, Él saca un megabyte, ¿vale? Que va a su vida para darle un conocimiento de algo específico. Entonces, yo a veces he llegado a lugares y he llegado a apartamentos, y entonces cuando entro al apartamento, Dios me muestra que en ese apartamento han hecho brujería, han hecho pactos, se han movido demonios, han matado a alguien, han habido espíritus de muerte. Y eso es una palabra de ciencia. Bueno, ¿y eso para qué? Bueno, pues para que saquemos esos demonios de allí, por ejemplo. Entonces, o cuando llega uno a una ciudad también, Dios muestra y da ese conocimiento. Aquí está pasando esto, porque esto y esto está aquí. ¿Ok? Eso es parte de la palabra de ciencia. ¿Listo? Entonces tiene ese propósito. Otro propósito es, por ejemplo, la palabra de ciencia viene para que, ¿qué? Para que se pida perdón por pecados, se renuncie y se rompan maldiciones, en la vida de una persona, y se declare la palabra específica de Dios. ¿Cómo funciona también la palabra de ciencia? ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo y vamos a poner ejemplo de la hermana. Viene la hermana, yo la miro, no la conozco, nunca en la vida la he visto, pero entonces yo la miro y el Señor me dice, viene la palabra de ciencia y el Señor me dice, ella tiene diabetes, está enferma de diabetes. Y entonces nadie me lo ha dicho, es un conocimiento sobrenatural, yo no la conozco a ella. Y entonces yo le digo, hermana, ¿usted tiene diabetes? Ay, sí, ¿cómo lo supo? Dios me lo dijo. Bueno, ¿y para qué Dios le dijo que usted tiene diabetes? ¿Será que Dios es un chismoso? ¿Le encanta contarle la vida de la gente a otras personas? No, Dios dijo que ella tenía diabetes porque la va a sanar. Por eso Dios le reveló a la persona que tenía diabetes para que oremos por esa diabetes y Dios le quite la diabetes. ¿Sí me hago entender? Ve cómo torna ya un sentido del propósito del don. Entonces a mí me encanta cuando la gente dice, Dios me reveló esto, Dios me reveló lo otro, pero ahí se quedó. Yo le dije, sí, claro, es que como Dios es tan chismoso, que va chismeando la vida de la gente, no es así. Hay mucha gente que está operando en espíritus de adivinación. ¿Cómo puede operar usted en un espíritu de adivinación sin usted darse cuenta cuando usted recibe conocimiento de las personas y no es Dios? Ay, ¿eso por qué? A lo mejor yo no he practicado la adivinación, ni nunca he visitado magos, ni astrólogos, ni nada por el estilo. Vale, a lo mejor tú no, pero a lo mejor tu mamá sí era bruja, tu papá era brujo, y resulta que lo que ellos hicieron se te pegó a ti. Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces, hay personas que desde niños empiezan a tener experiencias sobrenaturales. Y no por eso quiere decir que es Dios, no, sino que ellos de alguna manera han sido expuestos a un ambiente demoníaco, a un ambiente sobrenatural demoníaco. Entonces eso empieza a suceder en la vida de una persona. ¿Qué hay que hacerla? Liberarla y romperle los nexos. ¿Qué hace un espíritu demoníaco de adivinación? Él crea un nexo. ¿Qué es un nexo? Él crea como un camino entre el alma y tu espíritu. Y el espíritu demoníaco es ese camino. Para que tu alma sea consciente de ese conocimiento de adivinación. Eso hace un espíritu demoníaco. ¿Cuál es el nexo que tenemos nosotros los hijos de Dios? El Espíritu de Dios. Él habita en nuestro espíritu y unifica nuestro espíritu con nuestra alma. Nuestra alma la unifica a nuestro espíritu. Ese es como quien dice la puerta de adelante. El espíritu de adivinación es la puerta de atrás a ese mundo espiritual. Por eso Dios le dijo a los israelitas toda la vida, les dijo, no se metan con astrólogos ni adivinos, ni hechiceros, ni espiritistas, ni consultadores de muertos, ni nada. Esas personas que practican la quiromancia
y todo ese tipo de cosas, y que dicen que oyen a los muertos, ay, era tu abuelito que me estaba hablando que estaba muerto, es un engaño total. Eso es un demonio que está operando por espíritus familiares. Claro, las familias tienen espíritus, entonces ellos gozan de cierta información de la familia. Entonces va la persona y dice, ay, ¿qué dice mi abuelito que está muerto? Y entonces ella dice, ay, mi abuelito dice que sí, que te regaló una camisa roja. Ay, eso fue verdad. Es mi abuelito. Resulta que es un espíritu demoníaco familiar y es para que la gente crea en eso. Así funcionan estos engaños. Y la gente cree, ay, era mi abuelito, sí, porque él me regaló la camisa roja. Claro, o sea, está adivinando. Y es un mundo espiritual maligno. Entonces la palabra de ciencia tiene que ver con ese conocimiento que viene de Dios con un propósito en varios aspectos. Vamos a mirar Juan, vamos a mirar el libro de Juan rápidamente. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Dijo esto entonces, dice, vamos a ver, esto es Jesús. Cuando los discípulos le empiezan a hablar sobre Lázaro, Lázaro se enfermó, listo, y él pasó varios días enfermos antes de morir. Y a Jesús, antes de que Lázaro muriera, le dijeron, Jesús, ven que Lázaro está enfermo para que lo puedas ayudar. Pero Jesús no va, intencionalmente él no va, ok, él deja que se muera. Miren lo que le estoy diciendo. Pero entonces aquí nos encontramos en este punto, dice, dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Mire lo que él dice. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará. Verso 13, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Mire, entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. O sea, piense por un momento algo. Jesús está recibiendo una palabra de ciencia, porque Jesús físicamente no está con Lázaro, están lejos. Pero ¿cómo Jesús sabía que Lázaro había muerto? Por una palabra de ciencia. Dios le habla o Jesús recibe una palabra de ciencia de que Lázaro ha muerto. Es como que estamos aquí y el hermano tal está por allá enfermo, pero no lo sabemos. Y yo estoy aquí y entonces Dios me habla, el hermano murió. El hermano está muerto. Entonces yo ya sé que el hermano está muerto. Dios me habló. Entonces el Señor le habló, el Padre le habló a Jesús y le dijo, Lázaro está muerto. Él recibe una palabra de ciencia. ¿Para qué? Ahora dice, ahora voy a ir donde Lázaro porque lo voy a despertar. O sea, Cristo no dice él está muerto, él dice está dormido. O sea, no quiere utilizar la palabra de muerto porque él sabe que no está muerto, él lo va a resucitar, ¿no? Dice claramente. Pero claro, sus discípulos literalmente entendieron que, ay, sí, están dormidos. Pero él estaba diciendo de que Lázaro había muerto. Entonces, eso es una palabra de ciencia, un conocimiento. En este caso es un conocimiento, ok, de esa situación. ¿En qué? En el tiempo presente. Porque era algo que había sucedido. O que estaba sucediendo en ese momento o que había sucedido. Si había sucedido era pasado. Si estaba sucediendo en ese momento era presente. ¿Ok? Eso es un ejemplo. ¿Cuál fue el propósito ahí? Que Jesús lo supiera para que posteriormente Jesús fuera y que lo resucitara. ¿Y qué? Y la gloria de Dios se viera y todo el mundo glorificara al Señor por tan maravilloso milagro de resurrección. Tengan en cuenta que Lázaro era amiguísimo de Cristo. Cristo lo amaba. A Lázaro, a María y a Marta eran personas de suma confianza con él. Eran personas que él amaba profundamente. Bueno, él amaba a todos, pero eran personas que con él eran de suma confianza. Bueno, ok, entonces la palabra de ciencia siempre es de carácter sobrenatural. No se recibe por lógica, ni por deducción, ni razonamiento. No se recibe por sentidos naturales. Entonces, escuche, si yo cojo a usted y la miro, usted viene aquí, hermana o hermano, y yo lo miro y yo la veo así como cara de triste, así como cabizbaja. Y entonces yo la miro y entonces yo deduzco, miren lo que le voy a decir porque esto lo hace la gente.
Entonces yo deduzco que como usted está cabizbaja, entonces yo me la acerco y le dice, ay, Dios me muestra que tú estás triste. Mire lo que le estoy diciendo. Hombre, Dios no te ha mostrado nada, le estás viendo la cara larga de triste, pues obviamente está triste. Pero a la gente le encanta hacer esto. ¿Sí me entiende? Para dárselas de espiritual, para dárselas de que Dios le habla. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí mismo, eso ya no es una palabra de ciencia, eso es una deducción. Y es algo que usted está percibiendo con los sentidos naturales. ¿Cómo así? Pues le está viendo la cara larga que tiene. Que viene así como todo, ay, sí, estoy triste, quiero morir. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. La palabra de ciencia no tiene nada que ver con esos cuentos. La palabra de ciencia es sobrenatural. Es un conocimiento sobrenatural que ni se recibe porque alguien me lo contó. ¿Sí me entiende? Ahí está el otro que le dice, hermana, ¿y has visto a la hermana tal? No. ¿Y qué ha pasado con ella? Pues no, a ella le pasó esto. Y después el hermano llama a la hermana y dice, hermana, el Señor me muestra que a usted le pasó esto. ¿Sí me entiende? O sea, mire. Dios no le mostró nada, ni fue una palabra de ciencia, se lo contó el otro hermano o la otra hermana. Entonces, fíjese porque esto sucede, esto pasa. ¿Sí me hago entender? Esto pasa realmente. La palabra de ciencia no tiene nada que ver con eso. Es un conocimiento sobrenatural, repentino. Por lo general, como la primera definición de gnosis es un conocimiento en el acto. En el acto. ¿Cuándo puede venir también una palabra de conocimiento sobre la situación de una persona? Cuando yo oro por ella. O sea, si yo, por ejemplo, no estoy solo aquí y viene y oro por usted, hermana, y yo empiezo a orar, Señor, Padre, la hermana, Señor, ayúdala. Y entonces el Señor me habla y me dice, ella está pasando por una situación difícil, ora de esta manera. ¿Para qué recibo esa palabra de conocimiento? Para tener una intercesión más efectiva. A eso es lo que yo llamo intercesión profética. Porque ya no estoy orando de manera general, Señor, sí, ayúdala, tal. No, sino que ya le digo, Señor, porque ella, el espíritu inmundo, la está atacando con desánimo y veo que tú me estás hablando que está con desánimo en el nombre de Jesús. Ya el tiro ya no va a cualquier sitio, ya va a la diana, ya va al centro, ya va a algo específico. Eso es una intercesión profética. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí funciona la palabra de ciencia, como puede también funcionar la palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, etc. Ahora vamos a hablar de ello. Entonces ahí está el propósito. La palabra de ciencia no es para que usted le adivine la vida de la gente, ni que usted ni que usted se fije en la vida de la gente. ¿Sí me hago entender? No es para eso. Va a cumplir un propósito, va a cumplir un rol. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí lo estamos entendiendo. Entonces la palabra de ciencia va a fluir así. Ok, vamos a ver entonces algunos textos, algunos ejemplos en la palabra, Hechos. Libro de Hechos capítulo 5. Dios le hace ver a Pedro lo oculto del corazón de Ananías y de Zafira. Capítulo 5, Hechos 5 del versículo 1, vamos a leerlo. Dice así. Dice así, ok, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese, o sea, este hombre, Ananías y Zafira, habían propuesto en su corazón vender la propiedad y ofrendarla a Dios toda, pero resulta que ellos no lo hicieron así. Decidieron que guardarse la mitad o una parte de lo que ellos habían vendido y la otra darla. O sea, no fueron transparentes en su forma de actuar. Ellos seguro dijeron, nosotros lo vamos a dar todo, pero no lo dieron todo. ¿Ok? Ahí está el punto del pecado que sucedió aquí. Mas Pedro dijo, Ananías, mire lo que le hizo. O sea, Pedro lo vio y Dios le dio la palabra de ciencia de lo que había pasado. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? O sea, Pedro le dice, ¿por qué, Ananías, te dejaste engañar por Satanás para querer mentir? Obviamente nosotros sabemos que al Espíritu Santo no se le puede mentir. O sea, nadie le puede mentir, nadie lo va a poder engañar. A nosotros nos engañarán, pero al Espíritu de Dios
no lo engañarán jamás. ¿Sí me entiende? Entonces, dice, no te pertenecía, mire lo que dice, mire lo que le dice Pedro, o sea, ¿la casa no era tuya? ¿Por qué hiciste eso? ¿La casa no era tuya? O sea, no te pertenecía. Y ahora dice, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? O sea, ¿no estaba en tu poder hacer y distribuirlo como quisieras? Entonces, es como que yo le hubiera dicho, hermana, mire, yo tengo este televisor, lo voy a vender y se lo voy a ofrendar todo a usted. Esto es lo que Dios pone en mi corazón, esto es lo que Dios quiere para hacer con usted. Pero a la hora de la verdad, vendo el televisor y le doy la mitad. ¿Sí me entiende? O sea, he obrado mal, porque Dios me pidió hacerlo. Es más o menos lo que está sucediendo aquí. Entonces Pedro le dice, no estaba bajo tu poder, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? O sea, ¿por qué dejaste que tu corazón se envenenara de esa manera? Y ahí le dice, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Tremendo, ¿no? O sea, fíjese lo que estaba pasando. Pedro no estaba allí cuando él vendió la casa, ni Pedro estaba allí cuando él se embocilló una parte de esa venta. Entonces, ¿quién se lo reveló? El Espíritu de Dios por palabra de ciencia. Fíjese que dice que y vino un gran temor sobre todos los de la iglesia. Eso es temor. ¿Sabe qué temor es? ¿Qué temor es? Temor de Dios, reverencia. Mire que Dios permite en cierta manera y coge a Ananías y a Zafira y los liquida, perdóneme la palabra, pero para que la gente aprenda que Dios es Dios y que a Dios hay que reverenciarle, que con Dios las cosas no se hacen a la loca ni se hace como tratando a cualquier persona. Fíjese, entonces dice, un gran temor vino sobre la gente, tuvieron temor de Dios, reverencia, dijeron, oh Dios mío, esto va en serio, aquí no podemos jugar con esto. Entonces, esa es la palabra de ciencia. Otro ejemplo, capítulo 8, al mismo Pedro. Capítulo 8, Hechos 8, versículo 23. Dice así, entonces, ahí es donde Pedro le dice y le habla a quién. Desde el 23 nos vamos al 20. Él habla con Simón el mago, ¿no? Y el mago le está diciendo a Pedro que él quiere comprarle el don del Espíritu Santo, que Pedro le venda el don del Espíritu Santo para que él, el mago, pueda imponerle manos a la gente y la gente recibe el don del Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Porque veo, aquí viene palabra de ciencia, ¿qué es lo que ve Pedro? Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. O sea, ¿qué es lo que está viendo Pedro? Pedro está recibiendo un conocimiento del estado almático o del estado espiritual de Simón el mago. Tenía cadenas de codicias, de ansias de dinero, de ansias de fama, o vaya usted a saber el qué. Entonces Pedro le dice, porque veo que tú estás así. Eso es lo que te pasa a ti dentro. Eso es una palabra de ciencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios, ¿qué nos puede mostrar con una palabra de ciencia? Por ejemplo, una falta de perdón. Por ejemplo, muchas veces yo he visto a una persona y el Señor me dice, esta persona no ha perdonado a tal persona porque le ha hecho daño. Tiene que perdonar. ¿Qué está mostrando? Una parte de su alma que está herida. ¿Para qué Dios dice eso? Pues para que la persona perdone y sea libre, porque si no, va a tener un problema grande en su vida. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Y al que Dios no lo perdona es metido en una cárcel espiritual. Los demonios tienen poder y autoridad, ¿para qué? Para sangolotearlo, para
para hacerle cosas malas a la vida de las personas. Entonces así funciona la palabra de ciencia. Vamos a otro ejemplo. El profeta Eliseo, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo ¿qué? 5. Ok, dice así. Vamos a leerlo un poquito más arriba. Vamos a leer el verso 22. Dice así. Perdón, vamos a leerlo desde el verso 20. Pero Giesi o Giesi, como usted lo quiera llamar, estoy leyendo la Biblia de las Américas, criado de Eliseo, o sea, era un siervo de Eliseo, el profeta, el hombre de Dios dijo para sí: he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Bueno, le pongo el contexto. Cuando Naamán viene a Eliseo, viene Naamán para que Eliseo lo sane de una enfermedad. Pero Eliseo lo sana, pero no de la manera que Naamán quiere, es sano. Pero entonces Naamán trae mucho oro, trae mucho dinero. Ok, y Naamán le quiere dar eso a Eliseo. Y Eliseo le dice, estos son los versículos más arriba, usted lo puede leer completo luego. Entonces Eliseo le dice a su criado: no hay que tomar nada de esto, no es tiempo de tomar oro ni nada. O sea, que sea sano y ya está, que se vaya. ¿Listo? Pero entonces este criado, motivado por la codicia y el dinero, él piensa dentro de sí lo que acabamos de leer, que él va a tomar algo de lo que este sirio Naamán ha traído. Y ahí va. Y Geisí siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien? Y él le dijo: todo está bien, mi señor. Todo está bien. Mi señor me ha enviado. Mire, mentira, Eliseo no lo había enviado. Mi señor me ha enviado diciendo: he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados, y estos lo llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Es decir, Geisí se quedó con los 2 talentos. 1 talento era mucho dinero. Ok, no estamos hablando de bastante dinero. 2 talentos, pues imagínese. Entonces él se quedó con eso, él se lo guardó. Dice: entonces él entró y se puso delante del Señor, y Eliseo le dijo, mire pues, entonces este Geisí llegó donde Eliseo. Esto pasó, Eliseo no estaba presente, él estaba en su casa. Y entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Geisí? Y él le respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira, vea, segunda mentira, ¿vale? No, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, o sea, Eliseo: no iba contigo mi corazón. Es una forma de expresar: no me estoy dando cuenta yo, o no te he visto que has hecho esto. Es la forma de que lo expresa Eliseo, dice así: no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Pobre Geisí. O sea, fíjese lo que pasó. Jesse o Geisí, no sé cómo le queramos decir. Bueno, como le queramos decir Jesse, si lo queremos meter a un poquito de inglés, ¿no? Ok, entonces, mire lo que pasó. Eliseo le dijo que no era momento de tomar dinero, y él fue por codicia y tomó el dinero. Mintió 2 veces, lo ocultó. Eliseo, por palabra de ciencia, por eso la gente le tiene miedo a los profetas. Eliseo, por palabra de ciencia, supo lo que él había hecho. Y le dijo: Jesse o Geisí, te he pillado. Fuiste y cogiste el dinero. Ahora, por como te he pillado,
no puedes engañar al Señor, al Espíritu del Señor, ahora vas a quedar leproso. Y quedó leproso. O sea, fíjese, qué tremendo. Eso es una palabra de ciencia. Eso es una palabra de ciencia. Yo dije, si ustedes recuerdan que yo dije que el ministerio profético es uno de los ministerios que va a fluir en estos dones, quizás a un nivel mayor que otra persona en particular pueda fluir. Porque es parte del profeta, o sea, es parte de su identidad profética fluir de esta manera. ¿Ok? Entonces, por eso Eliseo lo pilló, pues, o sea, lo vio en el espíritu, recibió ese conocimiento y se dio cuenta ahí. Vamos a otro punto ahí con Eliseo. Ahí en el capítulo 6. Hay muchos ejemplos, he seleccionado algunos. Y en el capítulo 6, versículo 12, más o menos, ahí dice, en el versículo 8 dice Eliseo y los sirios, o Eliseo y los arameos. Dice así: el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Mire, el rey de Aram está preparando una emboscada, está preparando un ataque en contra de los israelitas. ¿Listo? Quiero que lo entienda. Dice: en tal y tal estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Mire lo que le dice, qué tremendo. O sea, Eliseo advierte al rey de Israel y dice: oye, rey de Israel, no recuerdo quién era el nombre, le dice: ten cuidado de pasar por esa esquina o por esa calle, porque ahí te van a estar esperando los arameos. ¿Sí me entiende? O sea, mire lo que dice Eliseo. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces, o sea, es decir, esto sucedió por muchas veces. ¿Vale? Es lo que quiere decir esa expresión. Esto no una ni dos veces, sino que esto sucedió por muchas veces. ¿Qué sucedió por muchas veces? Que Eliseo se adelantaba a los planes del rey contrincante y prevenía al rey de Israel para que no perdiera una guerra o no los pillaran en una emboscada. Listo. Ok, estamos allí. Verso 11. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? O sea, como quien dice, ¿quién es el topo? ¿Quién es el espía que tenemos nosotros dentro? ¿Quién es el que le está chivando al rey de Israel todo lo que nosotros estamos haciendo? Eso es lo que está diciendo el rey de Aram. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Se enfureció y dijo: nadie me va a revelar quién está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos le dijo: no, rey señor mío, no hay topo, no hay espía aquí. Mira lo que pasa. No, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Qué tremendo, ¿no? O sea, interesante el asunto. Esa es la palabra de ciencia. ¿Quién le revelaba a Eliseo lo que el rey de Aram hacía en su lugar más íntimo, donde nadie sabía, pero Dios sí lo sabía? Y entonces Dios le hablaba a Eliseo y le decía: dile al rey de Israel que así digo yo, que no haga esto porque los van a emboscar. Fíjate, esa es una de las acciones del ministerio profético en la palabra de ciencia. ¿Qué hace Dios con un profeta? Le revela cuando el enemigo está posicionando sus fuerzas, cuando el enemigo está planeando una emboscada. Estoy hablando ya en el ámbito espiritual. Cuando el enemigo está queriendo hacer caer a alguien y el profeta le dice: oiga, venga usted acá, tenga cuidado que esto, y lo previene. Si esa persona no hace caso de la prevención, cae en la boca del lobo. Entonces, eso es una palabra de ciencia. ¿Qué cumple allí la palabra de ciencia? Protección. Bendice a la persona para que no caiga en las garras del enemigo. ¿Sí me hago entender? Entonces, varias veces he tenido que yo decirle a la gente esto. Y dicho y hecho, cuando se lo digo, al mes o a los 2 meses, ¡pam! Y hay unos que no se han tomado en serio las cosas y caen. Y hay otros que más o menos. Y hay otros que sí se previno.
Entonces, eso es lo que hace Dios y eso es lo que hace una palabra de ciencia. Ese tipo de conocimiento. ¿Ok? ¿Lo ve? ¿Lo pilla? Ese es un ejemplo bíblico muy importante. Ok. Y este ya no lo vamos a tocar porque este lo conocemos. Juan capítulo 4, cuando Jesucristo le habla a la mujer samaritana y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, bueno, bien has dicho, no tienes maridos porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Y entonces ella le dice, ay Señor, me parece que tú eres profeta. Sí, o claro que sí que soy profeta. Entonces, ahí es donde y eso la impacta a ella. Eso es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene ese impacto de Dios. La palabra de ciencia le da la convicción a la gente de que Dios está mirando su vida. ¿Sí me entiende? De que Dios lo está observando, de que Dios escucha. Cuando, por ejemplo, yo oro por algunas personas, usted ora por algunas personas y le hablo por palabra de ciencia y le digo, Dios ha escuchado tu oración cuando oraste por tal hijo tal que se llama tal, tal, tal y tal y tal. ¡Ay, sí! Es verdad, Dios me escuchó. Es una palabra de ciencia. ¿Qué trajo esa palabra de ciencia a la persona? Le trajo fe. Fe. ¿Por qué? Porque ella recibió la convicción de que Dios escuchó esa oración y que si Dios escuchó esa oración, Dios la va a responder. Eso es una palabra de ciencia. ¿Sí me va a entender? Así fluye la palabra de ciencia. Entonces va a moverse en distintos ámbitos y en distintas circunstancias, pero estamos hablando de el punto exacto, o sea, el punto clave de cómo la palabra de ciencia funciona. ¿Está claro? Está claro, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. Ok, la palabra sabiduría en el griego es la palabra sofía, que significa sabiduría elevada o baja, sabiduría espiritual. Ok, sabiduría, sabiduría. La sabiduría, la gente tiende a pensar que es un conocimiento almacenado. Ok, cuando alguien sabe mucho, cuando alguien tiene mucho conocimiento, la gente tiende a decirle, ay, este es sabio. Pero no es así. La sabiduría tiene una aplicación muy particular. Vamos a verlo. Sabiduría es ciencia, entendimiento, prudencia y razón. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría de parte de Dios, hablamos, escuche esto, que esto es importante, hablamos de la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas y cómo se tienen que hacer las cosas. Fíjese lo que le estoy diciendo. A lo mejor si yo veo que yo tengo que poner esta silla en ese sitio, yo veo que la mejor manera a mi entender, a mi conocimiento, es coger y ponerla así. Un ejemplo. Pero cuando yo hablo de la palabra de sabiduría, es que yo adquiero la perspectiva de Dios y Dios me enseña que poner la silla así no es conveniente, sino que yo la tengo que poner así. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, le digo este ejemplo porque es la forma en la que Dios ve que se tienen que hacer las cosas. Porque es una sabiduría espiritual, elevada. Es una sabiduría que sobrepasa toda sabiduría humana, terrenal. Toda sabiduría adquirida por estudios. Eso es una sabiduría divina. Entonces, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la forma que Dios, de la forma que Dios quiere hacer las cosas. ¿Sí me hago entender? Ahora vamos. Una vez entendido esto, vamos a enfatizar más. Entonces, la palabra de sabiduría puede venir de parte de Dios hacia nosotros. La palabra de sabiduría puede transmitirse en el nombre de Dios. La palabra de sabiduría puede venir a una persona, a una familia o una congregación. La palabra de sabiduría puede venir para que se actúe de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de sabiduría puede venir para que se ame a Dios y al prójimo. Y la palabra de sabiduría puede venir para que se haga la obra de Dios. En cualquier caso, todos los casos son válidos. Ahora, entonces la vamos a definir de esta manera. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios concerniente al propósito divino en la mente y en la voluntad de Dios. A veces es una revelación que se mueve en el tiempo futurista.
Y ahora le voy a explicar esa parte por qué se mueve en el tiempo futurista. Vamos a definirla. La palabra de sabiduría es un fragmento de la prudencia divina impartida sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Esta le suple a uno la sabiduría inmediata para saber qué decir o qué hacer en una situación imposible para el hombre. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Qué es entonces la palabra de sabiduría? Usted me viene a mí y me dice, tengo un problema. No hallo solución humanamente para ese problema. No lo hallo. No hallo la solución. Entonces yo le digo, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios que Él es el único que nos puede dar la sabiduría o la acción para solucionar ese problema. Y entonces yo recibo la palabra de sabiduría y Dios me habla y me dice, humanamente no hay solución, pero si usted hace esto, hace aquello y hace lo otro, eso se va a solucionar. ¿Qué pasó? Eso es una palabra de sabiduría. ¿Sí me hago entender? La palabra de sabiduría funciona en este ámbito. ¿Por qué dije que puede tocar ámbito futurista? Porque si la persona la cree, la aplica y la obedece, va a producir un cambio en el futuro. O sea, un cambio que va a ser en el mañana. ¿Me puede comprender? Entonces la palabra de sabiduría va a ser una instrucción. Va a ser una forma de hacer las cosas como Dios quiere que se haga. O sea, como la sabiduría de Dios lo dictamina. No hay sabiduría más alta que la sabiduría de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí está el punto. Ese es el don de la palabra de sabiduría. Podríamos decir también que es una palabra que viene de Dios para una persona, una familia o una congregación, para que se hable y se actúe de acuerdo con la palabra de Dios para la bendición espiritual y material. ¿Ok? Fíjese. Algunos propósitos. La palabra de sabiduría puede preparar a una persona contra los ataques de Satanás. Por ejemplo, yo le digo de parte de una palabra de sabiduría, mire, usted ha sido libre de esto, ha sido libre de esto. El enemigo va a venir así, así, así. Y usted tiene que hacer de esta manera y de esta manera. Dicho y hecho. Si usted la obedeció, eso sucedió y usted salió victorioso. ¿Qué fue eso? Una palabra de sabiduría. ¿Sí me hago entender? Eso es una palabra de sabiduría. Ese es el don de la palabra de sabiduría en varios aspectos. Por ejemplo, la palabra de sabiduría es una visión divina. Para una visión, entienda visión como una perspectiva. ¿Listo? Es una visión divina, una perspectiva divina para solucionar en la sabiduría de Dios algo que no puede ser solucionado por la sabiduría normal. Eso es palabra de sabiduría, es propósito. La palabra de sabiduría puede invitar a interceder por las demás personas. También puede instruir del cómo interceder, cómo hacer, cómo lograr, cómo batir al enemigo, cómo romper sus líneas de defensa, por así decirlo. Dios nos da, le podemos decir, Señor, danos una palabra de sabiduría para romper estas líneas de defensa del enemigo. Y el Señor dice, si lo oran así y hacen así, ustedes van a ganar. Y dicho, y si lo hacemos, entonces está hecho. Eso es una palabra de sabiduría. ¿Será importante este don? Importantísimo. Importantísimo. Otra, la palabra de sabiduría sirve también para que ejercitemos paciencia. Muchas veces es así. La palabra de sabiduría es una orden, un consejo, un mandamiento, una advertencia, un anuncio, una dirección o un conocimiento que viene de parte de Dios para una persona, familia o congregación hable o actúe de acuerdo a la palabra de Dios para la bendición espiritual y material. Esa es la palabra de sabiduría. Algunos textos. Mire los textos que vamos a leer son impresionantes. El primero, al profeta José, Génesis 41. Génesis 41, y aquí es donde va el punto. Y aquí es donde usted va a observar por qué la palabra de sabiduría toca ámbitos futuristas. Es que no todo es profecía. No todo es profecía. La gente tiende a decir que todo es profecía y no es así. Hay 9 dones. O sea, en estos pues del Espíritu Santo me refiero.
Génesis 41, versículo 33. Mire, ¿qué pasa aquí? Le pongo el contexto. Faraón tiene un sueño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Perdón, 7 vacas gordas primero y 7 vacas flacas. ¿Listo? Ese es el sueño de Faraón. Lo tiene 2 veces. ¿Vale? De dos perspectivas diferentes y lo tiene 2 veces. ¿Qué hace José o qué es lo que hace Dios con José? Le revela qué significa el sueño. ¿Cuál es el significado del sueño? 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Esa es la revelación del sueño, lo que Dios va a hacer en la tierra. Ahí es donde viene el punto. Cuando José le dice y le interpreta el sueño al faraón, el faraón le dice, ¿qué hacemos? Y ahí es donde viene la palabra de sabiduría de Dios a José. José le va a decir al faraón, ¿qué es lo que hay que hacer para que Egipto no perezca sin alimento? O sea, pueda tener alimento en toda esa situación. Y aquí estamos en el verso 33. Vamos a leer el verso 32. Dice, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Cuando usted tiene un sueño 2 veces y el sueño es profético, lo que Dios quiere decirle a usted es que eso va a pasar rápido, va a pasar pronto. Mire lo que le estoy diciendo. Esto lo enseñé esto lo dije en la voz de Dios en las cosas de sueños. ¿Lo acuerdan, no? Ah, bueno, no sé si se acuerdan o no se acuerdan. Bueno, ahí está. Estos son pinceladas para entender los sueños proféticos. Entonces, ok, me quedé allí. Ahora pues, dice el verso 33. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Mire lo que le está diciendo, ahí está la palabra de sabiduría. Dice, y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para el alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien donde esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y tan sabio como tú. Tú vas a realizar esta tarea. ¿Cuál era la palabra de sabiduría? Que como José le dijo a Faraón, nombrara ciertos líderes o ciertos capitanes y que hicieran que todas las cosechas de Egipto se quintaran. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una estrategia incluso en las finanzas. Esto lo enseñé yo en la escuela de prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la cosecha se debe separar en 5 partes y la 5ª parte tiene que ser almacenada durante todos esos 7 años. ¿Qué pasa con esa 5ª parte que va a ser almacenada de todas las cosechas durante todos esos años? ¿Que va a hacer qué? Va a ser el sustento durante los 7 años de hambruna. Y así Egipto nunca le iba a faltar, ¿qué? El alimento. ¿Qué era eso? Una palabra de sabiduría. ¿Sí me hago entender? Esa era la solución que Dios tenía para ese problema. ¿Sí me hago entender? ¿Será importante la palabra de sabiduría? Extraordinaria, hermanos. Es importantísima porque nos prepara a nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se va a realizar la situación? ¿Cómo se debe hacer? Dios nos enseña, Dios no nos va a dejar abandonados en los aspectos. Extraordinario, ¿no? A mí me emociona, yo no sé a usted. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a ver Mateo 2:12. Ustedes no los vamos a leer todos porque no alcanzamos a... Usted lee los que no leemos, ¿vale? Mateo 2:12. En Mateo 2:12 vamos a encontrar
otra palabra de sabiduría. Dice, vamos a leerlo de 2:12, no, ese versículo está equivocado, es el 13, es 2:13, para que usted lo corrija ahí con un lápiz en su manual, porque es 2:13, el otro día lo estuve revisando y ahí se me fue ahí un poco la pinza a mí. Entonces, bueno, es 2:13, o sea, Mateo 2:13 es un versículo, ay bueno, un versículo, pero bueno, sí es un versículo. Ok, dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y luego dice, bueno, y José se levantó y rápido, pam, y se fue con el niño Jesús y con María a Egipto. ¿Qué es eso? Una palabra de sabiduría de parte de un ángel a José. ¿Por qué? Porque Herodes, ¿qué iba a hacer? Iba a matar, estaba buscando matar al bebé Jesús, al bebé Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, el ángel le dice, esto es lo que tienes que hacer, José, y José lo obedece rápidamente. Ellos se van a Egipto y cuando Herodes muere, el ángel le avisa y vuelven otra vez a Jerusalén. Eso es una palabra de sabiduría. ¿Qué está pasando en este ejemplo? La instrucción de Dios le está capacitando en este caso a José para que no sea comido por el lobo. O sea, para que no le pasen las cosas malas. ¿Qué puede pasar con una palabra de sabiduría? Lo dijimos, la palabra de sabiduría puede preparar a una persona contra los ataques de Satanás. Cuando uno busca una palabra de sabiduría o a alguien se le da una palabra de sabiduría, si me hago entender, lo prepara. Si la persona es obediente y va con la palabra y sabe que es de Dios, no va a caer en esa artimaña. ¿Sí me entienden? Ese es uno de los ejemplos. Por eso dije lo que dije. Ahora, Eliseo, es que Eliseo tenía unas cosas extraordinarias. Vamos a Segunda de Reyes otra vez. Eliseo, vamos ahora a ver en Eliseo ¿por qué yo dije? Fíjese lo que le dije. ¿Por qué yo dije que los profetas eran muy tesos, o sea, muy duros en los dones de palabra de ciencia, de sabiduría y en el don de discernimiento de espíritus? Porque eso es parte del ministerio profético. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, vamos a Segunda de Reyes 3, versículo 14. Ok, ¿qué pasa ahora con Eliseo? Eliseo ya lo vimos fluyendo en palabra de ciencia y ahora vamos a verlo fluyendo en la palabra de sabiduría, en este caso para ganar una guerra. Eliseo es el que le va a decir a Israel cómo va a ganar la guerra. En otro caso, Dios a través de Eliseo, mejor dicho, le va a decir a Israel cómo ellos van a ganar la guerra. Dije, ¿verso qué? 14. Vamos a leer desde el verso, vamos a leer desde el verso 11. Mira, aquí el punto es este. Los versos del 1 al 10 hablan de que el rey de Judá y el rey de Israel se juntan para pelear contra un pueblo. ¿Listo? Ellos dos se juntan. Pero ellos, antes de ir a la guerra, quieren consultar a Dios. Quieren preguntarle a Dios si van a ganar o no van a ganar. Era algo del pueblo, era una práctica muy normal en ellos. Entonces, dice Josafá, verso 11. Pero Josafá dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safá, el que vertía agua en las manos de Elías. Mire, ¿qué quiere decir el que vertía agua en las manos de Elías? El que le servía a Elías. Eliseo era conocido porque era siervo de Elías. Ustedes ya conocen esa historia. Ustedes saben que Eliseo, antes de ser un profeta bien tremendo, fue una persona que fue instruida por el profeta Elías, ¿no? Fue mentoreado por él. Verso 12. Y Josafá dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel dijo a Josafá, y al rey de Edom, y descendieron a él. Entonces fueron donde Eliseo, ¿ok? Para consultar al Señor. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Mire lo que le dice: ¿qué tengo que ver contigo? ¿Sabe por qué Eliseo le dice eso al rey de Israel? Porque el rey de Israel era malo. ¿Ok? Aquí está hablando de Acab. Era Acab. Y entonces
Israel, o sea, Eliseo ve a Acab y le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo? Si tú eres un sinvergüenza, por así decirlo, ¿yo qué tengo que ver contigo? Y le dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿A quiénes? A los de Baal, a los falsos. Eso es lo que le está diciendo Eliseo. Qué tremendo Eliseo, ¿no? Fuertísimo. Le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo? Ve a tus profetas esos falsos y que te digan algo ellos. Mira lo que le dice. Ahora dice, y el rey de Israel le dijo, no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafá. ¿Por qué Josafá? Porque Josafá era un rey temeroso de Dios. Josafá era el rey de Judá, no era el rey de Israel. Recuerde que Israel se dividió en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Entonces dice, vive el Señor que si no fuera por la presencia de Josafá, rey de Judá, ni siquiera te miraría, ni siquiera te determino. Mire lo que dice Eliseo. Ahora entiende por qué un profeta es celoso, ¿no? Ahora entiendo por qué un profeta es contundente. O sea, ¿por qué a un profeta le molesta ciertas cosas que a lo mejor a otra persona no le van a molestar? Ve la actitud de Eliseo, ¿no? No quiere ni siquiera mirar acá, porque era un idólatra, era un sinvergüenza, era un... ¿Sí me entiende? Ni siquiera lo quiere mirar. Pero él accede a consultar al Señor, ¿por quién? Por Josafá, porque Josafá sí era temeroso de Dios en cierto grado. Ahora dice, ahora... Verso 15, mas tráeme ahora un tañedor. ¿Alguien sabe qué es un tañedor? Un músico, ¿ok? Un adorador. Dice, mas ahora traerme un tañedor, un músico, para que toque y empezamos a adorar al Señor y le preguntemos al Señor qué es lo que hay que hacer. Mire qué importante, vea. ¿Dónde viene la palabra de Dios? ¿Dónde se escucha la palabra de Dios? En medio de los corazones humillados, adorando al Señor. Dice, mas ahora tráeme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Qué quiere decir esta expresión? El Espíritu de Dios vino sobre Eliseo, le habló, le mostró lo que tenía que mostrarle. La mano del Señor vino sobre Eliseo y él dijo, así dice el Señor, hacé en este valle muchas zanjas, ¿ok? Agujeros. Hacé en este valle muchas zanjas. Pues así dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvia, sin embargo ese valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor, también entregará en vuestras manos a los moabitas y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de aguas y dañaréis con piedras todo el terreno fértil. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, he aquí el agua vino por el camino de Edom a la tierra y se llenó de agua. Y todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos y convocaron a todos desde los que podían ceñir armadura para arriba y se pusieron en la frontera. Se levantaron muy de mañana y cuando el sol brilló sobre el agua en las zanjas, mire, cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron, esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues Moab al despojo. O sea, ahora pues Moab, vayan a recoger lo que ha quedado de esto. Pero fíjese con lo que está pasando. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas, y estos huyeron delante de ellos, y los israelitas se adentraron en el país matando a los moabitas. Destruyeron las ciudades y cada uno arrojó a su piedra toda parcela de tierra buena y las llenaron. Cegaron todas las fuentes de agua y talaron todos los árboles buenos hasta dejar en Kir Haresep solo sus piedras. No obstante, los honderos la rodearon y la destruyeron. Y al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, o sea que la batalla se ponía violenta contra él, que iba perdiendo o iba a perder,
Dice, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Mire qué tremendo. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. ¿Por qué le leí todo esto? ¿Qué le dijo Dios a Eliseo? Los instruyó, le dijo cómo iban a ganarle a los moabitas. Hagan esto, hagan lo otro, y Dios hizo un milagro allí. O sea, les hizo como un espejismo, los hizo confundir y por ende ellos perdieron la guerra. Eso es una palabra de sabiduría. Cómo Dios puede instruirnos para hacer una acción específica que nos va a dar la victoria. Por ejemplo, la palabra de sabiduría en guerra espiritual es impresionante. Bueno, yo me atrevería a decir imprescindible en este caso. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios. Tan bello este ejemplo, ¿no? Hermoso este ejemplo que tomamos allí. La gente dice, ay, ¿dónde están los dones? Ve, ahí están todos los dones. La Biblia está llena. Lo que pasa es que hay que tener ojos y entendimiento para verlos, dónde se han desarrollado. Entonces allí vemos qué tan impresionante es el don de la palabra de sabiduría, y con esto zanjamos ese punto. La palabra de sabiduría, tiene que ver con el espíritu de sabiduría. Todos entendemos ya hasta nuestros días qué son los 7 espíritus de Dios, ¿no? O llamémoslo así, no es que hayan 7 espíritus de Dios, sino las manifestaciones del espíritu de Dios conforme a Isaías 11, ¿no? Espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor y espíritu del Señor. ¿Ok? Esas son Isaías 11. Entonces, la palabra de ciencia tiene que ver con el espíritu de conocimiento, y la palabra de sabiduría tiene que ver con el espíritu de sabiduría. ¿Sí me hago entender? Van así, colocados de esa manera. Entonces, cuando alguien tiene el don de palabra de conocimiento, que fue el primero que vimos, es una persona que va a recibir conocimiento de Dios. ¿Sí me entiende? Un conocimiento que Dios le puede dar a esa persona. Conocimiento bíblico, mucha revelación. Es una persona que fluye en mucha revelación, tanto revelaciones individuales para las personas como revelaciones bíblicas, etcétera, porque tiene ese don. Es un don explosivo para él. La persona que tiene la palabra de sabiduría es una persona que va a aplicar la sabiduría de Dios a las circunstancias de la vida diaria. O sea, es una persona que está llena de sabiduría y le puede decir a usted cómo usted puede tener victoria en ciertas áreas que usted no sabría cómo tener victoria. ¿Sí me hago entender? Estoy ya matizando un poquito, resumiendo los dones estos. Entonces, esa persona que tiene el don de palabra de sabiduría es una persona que se mueve en la sabiduría de Dios y nos puede ofrecer a nosotros una sabiduría divina para instruirnos, para ganar una guerra, para lograr hacer algo, para lograr arreglar un problema que humanamente no podríamos arreglarlo, etcétera. Es una persona que se mueve en una sabiduría de Dios. No es un conocimiento almacenado, sino que son porciones de sabiduría que las llevan a la vida práctica, que dan soluciones a grandes problemas. ¿Sí me entienden? Normalmente problemas que uno humanamente no los podría solucionar, pero que Dios en su inmensa sabiduría nos puede dar la salida a ese problema. Eso es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. ¿Está entendido? ¿Está claro? Ok, podemos seguir avanzando entonces. Ahora entraremos entonces en el don de discernimiento de espíritus. Ok, antes de decir qué es el don de discernimiento de espíritus, quiero aclarar una cosa. Todos los hijos de Dios, o sea, todas las personas que empezamos a vivir una vida espiritual, vamos a empezar a desarrollar conforme al crecimiento espiritual, vamos a empezar a desarrollar discernimiento. Ahora defino la palabra discernimiento, ahora la defino exactamente qué es. Pero con esto quiero decirle que todas las personas, conforme nosotros vamos creciendo, ¿ok? Al igual que este niño está pequeño y él a esa edad no puede entender muchas cosas que entiende por lo menos un jovencito de 14 años. Pero cuando él vaya entendiendo, él va a ir teniendo un conocimiento en él, ¿ok?
lo voy a decir así, él va a ir adquiriendo un discernimiento, va a ir adquiriendo la madurez de poder juzgar qué está bien y qué está mal, porque eso es discernimiento. Ok, entonces él a lo mejor con 6 años no sabe que cierta cosa es mala, porque él no lo sabe, es un niño, no lo puede asimilar bien. Pero él cuando tenga 14 años, él va a saber que eso está mal. ¿Sí me hago entender? Porque ya tiene ese entendimiento. ¿Por qué le pongo este ejemplo? De la misma manera sucede en el ámbito espiritual. Cuando usted es un niño o un bebé espiritual, usted ciertas cosas no sabe qué es bueno y qué es malo. Pero a medida de que usted y yo vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente, vamos adquiriendo discernimiento. O sea, vamos adquiriendo un nivel de discernimiento espiritual y vamos entendiendo qué es y qué no es. O sea, antes de entrar al don, tengo que explicar esto. Y toco esta escritura, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13, que habla del crecimiento espiritual y dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Mire lo que dice. Pero el alimento sólido es para los adultos. Él no está hablando aquí de personas naturales, está hablando espiritualmente. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En discernir el bien y el mal. La palabra aquí discernir en el griego es diacrisis. Y ahora le voy a explicar con el don qué significa. ¿Ok? Entonces, la palabra me dice que de acuerdo a la práctica y mi crecimiento espiritual, yo voy a tener niveles de discernimiento y de identificar qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Hasta aquí lo entendemos. Toda la gente va a ser capacitada en un nivel de discernimiento espiritual proporcional a su crecimiento espiritual. Si usted es un niño y si usted es inmaduro espiritualmente, pues usted un 1 de discernimiento. O sea, lo van a engañar fácilmente. Pero cuando usted es más maduro y crece, es más difícil que a usted le engañen, ¿no? Al niño yo cojo y le doy una piruleta y lo meto en una furgoneta y me lo secuestro. ¿Sí me entiende? Porque él va detrás de la piruleta. Pero a uno de 14 años ya no le va a pasar eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, espiritualmente se mueve lo mismo. Ahora, entendiendo este nivel de discernimiento, ahora entramos en lo que es el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuál es la diferencia del don de discernimiento de espíritus al discernimiento espiritual normal? Que el don va mucho más allá que un discernimiento normal. Y aquí es donde vamos. La palabra discernimiento, en el griego esto se diría así, diacrisis neuma. Ok, en el griego, neuma es viento, espíritu. Y diacrisis, la palabra diacrisis significa, escuche, opinión judicial. Y he puesto yo entre paréntesis allí esto, mirar si eso es correcto o no. Significa entender, separar, oponer, discernimiento. Eso es la palabra diacrisis. O sea, cuando hablamos del don de discernimiento de espíritu, estamos hablando de un don que Dios nos da ¿para qué? Para tener una opinión judicial correcta, mirar si esto es así o mirar si esto es correcto o esto es falso, entender, separar lo que es falso de lo que es verdadero, oponer, discernir, juzgar. Cuando hablamos del don de discernimiento de espíritu, estamos hablando del don que te da la capacidad de descubrir, en otras palabras, de descubrir a los lobos vestidos de ovejas. ¿Listo? O sea, el don te va a dar la capacidad de mirar qué espíritu es el que está detrás de una persona. Si es el Espíritu Santo, si es el espíritu del demonio, o si es el espíritu humano, o si es el espíritu de quién. Ese es el don de discernimiento de espíritus. Esto es un don tremendamente, a mí todos los dones me encantan. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué dones te pueden gustar más? Este es uno de ellos. El don de discernimiento de espíritus.
porque yo creo que este don es, bueno, todos los dones son súper vitales, pero yo creo que en este tiempo este don es tan necesario, en el tiempo en el que vivimos, tan necesario, que el que no entienda qué es el don, y bueno, a lo mejor dirá uno, ay, si yo no lo tengo, ¿qué? Pues voy a perecer. No, habrá otro que sí lo tenga y vas a apoyarte en ese discernimiento. Por eso dependemos los unos de los otros, ¿sí me entienden? Pero yo me atrevería a decir que es un don, o sea, indispensable para este tiempo, porque muchos engaños hay. Entonces, a una vez ya poniendo la premisa de lo que es el don de discernimiento de espíritus, vamos a leer esto que dice: el don de discernimiento de espíritus abarca muchas cosas, tales como juzgar correctamente lo que hay en el corazón de una persona, percibir espíritus buenos y malos, y al mismo tiempo poder ver más allá de la dimensión física, esto es penetrar el mundo espiritual. El don de discernimiento de espíritus se va a mover en 4 esferas principales, y aquí las tiene. Número 1, entender cómo los espíritus operan. Cuando una persona tiene el don de discernimiento de espíritu, le va a decir, mire, este demonio se mueve así, así, se alía con este demonio y ellos dos hacen esto y lo enredan a usted de esta manera y lo hacen caer así. Cuando una persona tiene el don de discernimiento de espíritu, porque por el don Dios le da la capacidad de ver cómo se mueve el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, número 1, primera esfera. El don de discernimiento de espíritus va a entender cómo los espíritus operan, cómo funcionan ellos. 1, no solamente los demonios, sino los espíritus buenos. Los espíritus buenos. ¿Quiénes son los espíritus buenos? Los ángeles del Señor, los espíritus buenos que son de los santos y el Espíritu Santo de Dios. Segunda esfera, percibir cuando hay espíritus operando. Cuando una persona tiene el don de discernimiento de espíritus, percibe. El percibir es una forma de ver el mundo espiritual. Cuando hablamos del percibir, no estamos hablando de ver con los ojos, sino que usted siente y usted mira y dice, ahí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que huele mal. Por dentro de usted el don se empieza a manifestar y Dios le empieza a mostrar que esa hermanita, ahí como usted la ve muy buenecita y con cara de yo no fui, hay algo detrás. Su intención tal vez no es buena. Usted siente. Otra manera de percibir, cuando el ambiente está muy cargado, siente que hay una opresión demoníaca, pesado, que tiene la gente dormida, que no la deja entrar en una adoración genuina, así. Ese es el don de discernimiento de espíritu. Una persona que no tenga este don, pues lógicamente no va a poder percibir este tipo de cosas. Entonces estoy en el segundo, percibir cuando hay espíritus operando. De la misma manera cuando puede percibir cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Por ejemplo, una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus puede percibir cuando el Espíritu Santo está tocando a una persona. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en una persona. Y eso él lo dirige y se mueve conforme el Espíritu le guía. Es un don extraordinario. Entonces, percibir. Ahora, esfera número 3, reconocer los espíritus. Una persona que tiene el don del discernimiento de espíritu reconoce, sabe quién es quién el que está allí, sabe qué espíritu está allí, si es el espíritu de Dios, si es el espíritu del diablo, si es cualquier demonio, si hay un ángel, si hay un demonio, sabe, lo va a reconocer y va a reconocer hasta el punto de saber si ese espíritu es un espíritu de engaño, un espíritu de adivinación, un espíritu de burla. Se va a mover en esta área. ¿Ok? Esfera número 4. Dije, entender, percibir, reconocer. Número 4, ver. Una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus va a ver los espíritus tal y como son. ¿Ok? Tal y como son. ¿Qué hace muchas veces Dios con el don de discernimiento de espíritus? Abre el mundo espiritual. Y los puede ver que son unos mostricos, unos mostrotes, puede ver que son unos lagartos, puede ver que son lo que sean esos sinvergüenzas, pero también puede ver lo que son los ángeles.
también puede ver lo que es lo bueno. ¿Sabe qué le pasa a muchos intercesores y a algunas personas que tienen el don de discernimiento de espíritu? Que se inclinan siempre para lo malo. Hermano, va al baño y hay demonios. Va a la cocina y hay demonios. Va a la habitación y hay demonios. Sale a la calle y hay demonios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están los ángeles? Y hay demonios hasta en la ropa. Por todos lados. Yo los he visto. ¿Sabe por qué? Porque no saben balancear las cosas espirituales. Entonces, puede suceder ese tipo de cosas. Entonces hay un extremo. Y claro, a veces las personas que tienen don de discernimiento de espíritu entran también en sospecha. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Cómo funciona esto? Yo veo a la hermana y empiezo a sospechar. Esta hermana está rara. Esta hermana habla raro. ¿Será que está haciendo algo raro? ¿Será? Eso ya no es don de discernimiento de espíritus. Eso es sospecha. Es un espíritu de sospecha que tiene la persona. Claro, está especulando. Yo no puedo hacer eso. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es algo sobrenatural que se va a ver. Pero yo no puedo andar en sospecha. Entonces, la gente que piensa, que dice, yo tengo el don de discernimiento de espíritus, mentira, tiene pura sospecha. Vamos, ahí está hermana, a ver, y la mira por arriba, por abajo. A ver, esta hermana, a ver, ¿qué quiere ver? O sea, la persona que tiene el don de discernimiento de espíritu no tiene que decir, ay, esta hermana, no. Ve y ve lo que hay. Y ve lo que es. Y exactamente lo que es. Y Dios muestra. Entonces, por medio de este don, dije, esfera en estas 4 esferas principales: entender, percibir, reconocer y ver los espíritus tales y como son. Por el medio de este don yo recibo información también. Entonces yo recibo información de la gente. Yo miro a una persona y con el don de discernimiento de espíritus puedo saber si esa persona está endemoniada, no está endemoniada, si lo que habla es de Dios o lo que habla es del diablo. Puedo saber todo ese tipo de cosas, puedo recibir ese tipo de información. Eso es el don de discernimiento de espíritus. Puedo saber si ella carga un espíritu de engaño o no carga un espíritu de engaño. Cualquier cosa. Eso es el don de discernimiento de espíritus. Vuelvo y repito, no es una sospecha. Porque hay gentes con espíritus de sospechas por allí. ¿Ok? No es una sospecha. No es estarle buscando el pie cojo a la gente. No. Es eso. Yo dije, normalmente el ministerio profético en esto es un as. ¿Ok? Es, ojo, cuando lo desarrolla, ¿ok? Y cuando usted tiene ese don y usted empieza a tener vida espiritual y empieza a desarrollarlo, empieza pequeñito y empieza a analizar cosas y poquito a poco, como todo en la vida, o sea, como todo en los dones, mejor diré así, los dones empiezan a desarrollarse y van a empezar a tomar más fuerza y van a desarrollarse y va a poder percibir más, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya dije 4 esferas de operación sobre el don. Ya dije un poco más o menos cómo desarrolla. Ahora vamos a mirar algunas anotaciones. El don de discernimiento de espíritus es a través del cual Dios hace ver el espíritu que está obrando. Es una capacidad sobrenatural para probar los espíritus si son de Dios o son del diablo. Escuche, es un conocimiento sobrenatural del mundo de los espíritus. Es ver el mundo espiritual tal cual y como lo es. Como es el mundo espiritual. Una persona, ya dije, una persona que tiene el don de discernimiento de espíritu es una persona que va a entender cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso los profetas entienden las leyes espirituales, ¿ok? Porque ellos con el medio del don reconocen. Entonces llega un profeta a esta casa y no ha entrado nunca, pero entra a esta casa y dice, aquí hay un espíritu de división. Y si es verdad, la madre contra los hijos contra la madre y todos peleándose, echándose, jalándose de los pelos. Y están todos delante del profeta y dicen, ay, qué bien, Dios lo bendiga. Estamos todos genial. Pero él por el espíritu percibe que hay algo aquí que no está bien. ¿Sí me entiende? Por eso, por el don de discernimiento de espíritus, una persona entra con este don y puede percibir si una persona está en pecado o no está en pecado. Si está en engaño o no está en engaño. Suele suceder mucho, recibe información. Si una persona está queriendo engañar a la gente, las malas intenciones de las personas. Un don fascinante, es fascinante. Haga de cuenta, hay quien lo compara como un rayos X, que lo coge y lo escanea. ¿Sí me entiende?
hay quien lo compara así. Yo creo que técnicamente es así en muchos aspectos. Pero ojo, no es que esa persona tenga la capacidad de escanear a todo el mundo y Dios le muestre todo de todo el mundo. No. Como todo lo de los dones que estamos enseñando, tiene un propósito. ¿Sí me entiendes? O sea, si esta hermana está en pecado y yo por el don de discernimiento de espíritu la pillo, Dios me lo muestra, no es para que yo la avergüence, no es para que yo la acuse, no es para que yo la condene, todo lo contrario, es para que yo por el Señor la libere y la restaure. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay mucha gente que ha abusado del don, ha utilizado mal el don y la han pillado a usted en pecado y usted que está en no sé qué cosas. Y claro, usted en vez de restaurarla la acabó de exterminar delante de la gente. Yo he visto eso, he sido testigo de ese tipo de manifestación y eso no es de Dios. Eso es porque a esa gente le ha faltado carácter, formación, entrenamiento de lo que Dios verdaderamente quiere hacer con las cosas. Claro, el don está y el don va a operar por el espíritu y por la fe de la persona, pero el objetivo tiene que tener un objetivo de propósito. Acuérdese que Dios nunca quiere destruir, Dios quiere levantar. Aunque una persona se encuentre mal en una situación espiritual mala, Dios no quiere aplastarla, Dios no quiere decirle, mira lo sinvergüenza que eres, no. Dios quiere con su amor restaurarla, acercarla a su corazón otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el don de discernimiento de espíritus es para penetrar el reino o la dimensión espiritual y poder distinguir entre los espíritus de Satanás y el espíritu de Dios y el espíritu humano. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13. Y ahí vamos a ver a Pablo. Vamos a ver a Pablo con el don de discernimiento de espíritus. Dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude del enemigo y leo mejor. Tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos del Señor? ¿Qué identificó Pablo? Lo que estaba operando a través de ese. Creo que ese era el mago ese, Simón, ¿no? Ese era un tal mago Simón, o Barjesús, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Elimas, gracias hermana. Ok, ese Elimas, ahí lo que estaba pasando, ahí tocamos un pasaje del don de fe, que él por el don de fe lo deja ciego, ¿no? Pero Pablo también tenía un don de discernimiento de espíritus. Y él identifica en ese personaje la actuación maligna de Satanás, porque ese personaje estaba queriendo impedir que otras personas conocieran del Señor. Entonces Pablo lo reconoce y le dice, tú lleno de toda injusticia, engaño, tal, ¿sí me entiende? Lo reconoce, ahí está la operación del don. ¿Qué está pasando allí? Lo está percibiendo, lo está reconociendo, lo está viendo, lo está captando en su operación, ¿vale? Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este es extraordinario. Hechos 16. Vamos al libro de Hechos 16. Ahí mismo capítulo 16, que estábamos en Hechos ya. Hablé de este. Versículo 16. 16. Sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, está hablando Pablo y Silas, ¿vale? Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Mi pregunta es, ¿cómo Pablo y Silas sabían que ella tenía un espíritu de adivinación? Por el don de discernimiento de espíritus. Mire, qué importante. ¿Quién va a descubrir si una palabra de ciencia es de Dios, es un don de Dios o es una adivinación? Una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus. Porque él va a poder ver ¿qué? La fuente de donde se está vertiendo esa manifestación. Mire, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, es Lucas el que está relatando esto. En realmente ahí va Pablo, Silas, Lucas y alguno que otro. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Eso era verdad?
Entonces, mire, ¿un demonio está hablando la verdad? Sí, un demonio está hablando la verdad. ¿Un demonio puede adivinar la verdad? Sí. ¿Cómo voy a saber yo si es un demonio o eso es de Dios? Por el don de discernimiento de espíritus, para poder discernir si eso es así o eso es asá. ¿Sí me hago entender? Ahí está. Ese punto es bien importante. Me encanta este ejemplo. Quiero poner este ejemplo de Cristo. Marcos capítulo 2. Yo le digo, yo esto se lo he dicho a la gente. ¿Usted sabe que el don de discernimiento de espíritus puede leer la mente? ¿Usted no sabía eso? ¿No sabe? Ok, pues el don de discernimiento de espíritus puede leer la mente. Yo por el don de discernimiento de espíritus puedo saber lo que usted está pensando. Ojo, no cuando a mí me dé la gana, sino cuando Dios quiere revelármelo por algún propósito. ¿Ok? A mí personalmente me ha pasado, no una, sino muchas veces. ¿Ok? Y mire lo que le pasaba a Jesús, o mire lo que hacía Jesús. Marcos 2:8. Dije, ¿cierto? Dice, a ver, vamos a leer para que lo entendamos. Vamos a leerlo desde el verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Escuche, lea bien la escritura. ¿Qué pensaban los escribas? ¿En dónde lo pensaban? Dentro de sus corazones, en su mente, en sus pensamientos. Mire, ¿por qué ellos qué pensaban? Esto. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ese era el pensamiento de ellos. No lo estaban diciendo, lo estaban pensando solamente. Dice, y al instante Jesús, mire, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Hasta ahí, no voy a seguir la lectura. Conociendo, ahí la palabra griega es oida, creo que es un conocer en el espíritu, por el don de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, a mí que me ha pasado muchas veces, yo he estado ministrando y alguna persona ha estado con incredulidad y le he dicho: usted está pensando así, 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 así. No ha sido descubierta y ha tenido más remedio que decir que sí. Entonces, el don de discernimiento de espíritus puede penetrar en lo profundo de una persona y descubrir su corazón, descubrir sus pensamientos. ¿Para qué? Pues para que se rompa ese espíritu de incredulidad, en ese caso, ¿no? Para que se rompa ese espíritu de incredulidad, para que pueda ser libre. Así funciona el don de discernimiento de espíritus. Entonces, no es que, yo tengo el don de discernimiento de espíritu y le voy a leer la mente, a ver. No, no funciona así. Eso no funciona así. No se trata de eso. Los dones van a cumplir un rol y un propósito y van a ser dirigidos por el Espíritu y activados por el creyente. ¿Sí me entienden? En su fe. Pero no es para, a ver, ¿usted qué está pensando? No, no es para eso. ¿Sí me entiende? Eso ya un demonio, un psíquico o uno de estos locos de por allá. Que ojo, el diablo no puede leer nunca la mente de nadie. Ustedes sabían que el diablo puede enviarte millones de pensamientos a ti, pero él nunca puede leer tu mente. Nunca él tiene el poder de penetrar en tu mente y saber lo que tú estás pensando. Les digo una clave. Él puede escuchar lo que tú oras, pero cuando tú oras en el espíritu, nunca va a entender lo que tú estás orando. Y cuando tú oras en la mente, tampoco nunca va a saber lo que tú estás orando. Hay espíritus del diablo que son espías. ¿Cómo espías? Ellos se paran cerca tuyo y están escuchando tus oraciones. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Para qué? Para ello, en medio de tus oraciones, ellos formularte un engaño. Por ejemplo, Padre, tráeme un hombre así, yo quiero un hombre así, Señor, me quiero casar, Padre, así, así. Él te escuchó y te trae una persona que aparentemente encaja con esa descripción, pero es un engaño para hacerte caer. Entonces, lo que tú quieres que solamente Dios lo sepa, hazlo en el espíritu o en tu mente. Ya está. Fíjese, le estoy dando claves extraordinarias. ¿Sí me entiende? Porque los demonios, hay demonios espías que están espiándote, analizándote, mirando a ver por dónde te van a hacer caer. Entonces, el que tú le estés pidiendo algo al Señor, por ejemplo, en este caso de un hombre, una mujer, lo que sea,
eso para ellos le va a representar una oportunidad de tratar de meterte un engaño, porque te van a ver muy emocionalista y entonces te van a mover la emoción, ¿sí me entiendes? Ay, a esta le gusta así, o a este le gusta así, y se lo van a poner como una carnada y coge y cae. No, este fue el que Dios me mandó. No, fue el que el diablo te puso allí. Interesante, ¿no? Entonces, para que fije cómo opera el mundo espiritual y es más sensible de lo que nosotros pensamos. Lucas 5:22, otro ejemplo de ese punto de Cristo. Lucas 5:22. Dice así: conociendo a lo mismo, dice, creo que el mismo, parecido el pasaje, pero con los fariseos, dice: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ok, entonces, el don de discernimiento de espíritus puede identificar si una persona tiene mala intención contigo o tiene buena intención. Si una persona se te acerca con mala intención o buena intención. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy práctico que a mí me ha pasado. Yo me doy cuenta cuando la gente se acerca con hipocresía a mi vida. Me dicen: oye, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y por dentro no me quería ni ver. Se me acercó porque no tuvo otra opción que acercárseme. Qué sé yo, nos cruzamos, no había otro camino por donde salía corriendo. ¿Sí me hago entender? Hermano, Dios te bendiga. Me los he encontrado así. La hipocresía es pan de cada día, lastimosamente, del pueblo del Señor. Entonces, ¿cómo sé yo? Lo discierno por el don de discernimiento de espíritu. Puedo juzgar, si me entiende, qué es lo que hay ahí. Otra vez, cuando alguien se te acerca, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si esta la he contado, algunas veces me ha pasado que algunas mujeres se me han acercado a mí diciendo: venga, ore por nosotras, por liberación, por esto, lo otro. Pero yo he discernido que esa no ha sido la intención, que la intención ha sido otra. ¿Ok? Bueno, una intención carnal, para que usted lo pueda entender. Por el don de discernimiento de espíritu nosotros podemos identificar ese tipo de cosas. ¿Sí me entiende? Y que con un engaño muy sutil: ay, sí, venga, ore por nosotras, o venga, quedemos y tal. ¿Sí me entiende? Y así, si usted cae, o sea, Dios te avisa, Dios te lo muestra para que no caigas en esa trampa. Ahora, si usted sigue el rollito, ahí va a caer. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes mujeres, en este caso, pueden verlo. Si tienen el don de discernimiento de espíritus, usted tiene el don de discernimiento de espíritus, usted tiene el don de discernimiento de espíritus, usted tiene el don de discernimiento de espíritus. Si ustedes empiezan a desarrollar ese don, ustedes van a lograr identificar muchas cosas. ¿Sí me entiende? Ese don va a operar en ustedes de acuerdo al propósito que le dio a ustedes, Dios les dio a ustedes. Por ejemplo, ese don en una persona que Dios le ha dado un ministerio con guerra espiritual, ese don se va a desarrollar mucho más en él o en esa persona. ¿Sí me entiende? O sea, a lo mejor usted no intente fluir en ese don como esa persona fluye, porque a lo mejor Dios no lo llamó a usted a eso. Entonces, recuerde que los dones tienen una faceta de gracia individual de acuerdo a qué propósitos por el cual Dios los ha dado. ¿Sí me entiendes? Ese don a lo mejor en una persona que tiene un ministerio de guerra espiritual, un intercesor, un profeta o un apóstol que tenga guerra espiritual, o un pastor o el que sea, ¿sí me entiende? Ese don en él se le va a desarrollar mucho. Y entonces esa persona llega a una ciudad y siente el ambiente de la ciudad y empieza a percibir cuáles son los demonios territoriales que se mueven en la ciudad. ¿Qué es lo que se mueve en la ciudad de manera espiritual? ¿Por dónde? Por el don de discernimiento de espíritus. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos bastante importantes y podemos ver de que propósitos es discernir espíritus, discernir los espíritus o conocer los espíritus que son engañadores o los espíritus que tratan con doctrinas de demonios. ¿Sí me entiende? Cuando una persona tiene el don de discernimiento de espíritus, escucha una enseñanza y aunque esa enseñanza está enmascarada, o sea, parece muy de Dios,
se da cuenta de que hay algo detrás de eso. Yo les voy a hacer un ejercicio práctico a ustedes, no hoy porque no tengo el tiempo para eso, pero en la parte práctica. Yo voy a seleccionar videos e imágenes y les voy a decir a ustedes qué ven en esa imagen. Lógicamente yo las escogeré adrede y sabré lo que hay detrás de la imagen, pero usted va a tener que mirar la imagen y decir qué espíritu hay en esa imagen, porque las imágenes tienen espíritu. Entonces, cuando usted ve una mujer en su red social que se toma la foto así, o de una manera como la que usted ya ha visto, detrás de esa imagen hay un espíritu. Cuando usted ve un hombre que en su red social se toma la foto así, marcando pecho y todo, usted sabe que detrás de esa imagen hay un espíritu. Mire lo que le estoy diciendo. Las palabras también cargan espíritu. Cristo dijo, las palabras son espíritu y son vida. Cuando hay alguien que me habla a mí, yo sé con qué. Cuando tengo el don de discernir de espíritu, yo sé con qué espíritu me está hablando o qué espíritu me está lanzando. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso yo les voy a poner imágenes. Imágenes de cosas, imágenes de comentarios y usted me va a decir qué espíritu hay detrás de esa imagen. Eso va a ser genial para desarrollar su don. Va a ser genial. Entonces, por ejemplo, usted hoy ve que se mueven tanto de las redes sociales. De la abundancia del corazón habla el Facebook, de la abundancia del corazón habla el Instagram, de la abundancia del corazón habla el Twitter y todo este tipo de cosas. Entonces, hoy en día que usted ve esto, usted puede analizar y usted puede tratar de discernir. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que se mueve allí? ¿Qué es lo que la gente quiere aparentar? Pero que realmente detrás hay cosas ocultas, hay cosas escondidas. Por el don de discernimiento de espíritu usted lo va a poder ver. Entonces sirve propósitos principales, sirve para descubrir los emisarios de Satanás, sirve para ver si hay espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Ahí tenemos 1 de Timoteo capítulo 4, el 1 y 2, dice que en los posteros tiempos que algunos apostatarán de la fe y que por la hipocresía de mentirosos enseñarán doctrinas de demonios. Mire, enseñanzas de demonios. En este tiempo hay enseñanza de demonios. Ok, entonces ahí está 2 de Pedro y 1 de Juan 4:1. El discernimiento de espíritu también sirve ¿para qué? Para descubrir los milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, a este la vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9, rápido vamos allí. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice así: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos. Mire, o sea, el diablo también puede falsificar poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, ¿cómo voy a identificar que eso es del diablo? Por un don de discernimiento de espíritus. ¿Cómo voy a saber si un milagro es de Dios o un milagro que está por ahí perpetuando el diablo es algo mentiroso o algo engañador? Por el don de discernimiento de espíritus. Son propósitos. Entonces, hay gente hoy en día que, por ejemplo, yo veo esta gente de la nueva era y del yoga y esta gente sana. Meditación trascendental y esta gente sana. Pero ¿por qué espíritu están sanando? Por un espíritu engañador. Por el mismo espíritu que utilizaban los chamanes. El mismo espíritu. Entonces, a lo mejor le quitan la dolencia, pero le meten otro espíritu peor. El diablo le cambia. Y así está la estrategia del infierno. ¿Cómo lo sé yo? Por el espíritu, por el don de discernimiento de espíritus. Entonces, por eso hay gente. Entonces la gente que me parece esto me parece absurdo en cierta manera. Pero la gente entonces, ay, que no me la acerco porque me hace un escáner. Que no me la acerco porque me da miedo hablarle. Que no me la... ¿Sí me entiende? No tiene nada que ver. Si usted no tiene nada que esconder, usted no tiene nada que temer. Si usted, como dice el dicho, el que tiene el rabo de paja, que no se acerque al fuego. Porque claro, se quema, ¿no? Se le prende, ¿no? Está claro. Entonces, la gente que dice, ay, que tengo miedo, ¿de qué? Ah, más bien ¿no será que tú tienes cosas que esconder? ¿Sí me entiende? Entonces, hay gente que a mí me dice personalmente, no, que me da miedo hablarle, que no sé qué, es que yo muerdo a la gente, yo le pego, yo la trato mal. No, más bien revise su corazón, usted por qué no quiere hablar con uno. Porque a lo mejor lo que tienes miedo a que no se le descubra lo que usted tiene dentro. Ay, bien tremendo. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted no tiene nada que temer, usted no tiene nada que temer a acercarse con la gente de Dios. Pero en el momento que hay algo, que alguien quiere esconder algo, vi a la hermanita, le huye, porque así operan las tinieblas, en oscuridad, no en luz.
¿Sí me hago entender? Entonces, el don de discernimiento de espíritus va a buscar o a discernir si son milagros mentirosos hechos por demonios. El don de discernimiento de espíritus sirve para conocer la fuente de la manifestación, que podría ser humana, angelical o demoníaca. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo en adelante, Juan enseña y dice: probad los espíritus. Probad los espíritus. Ese pasaje usted lo va a leer en su casa porque no tenemos tiempo. El don de discernimiento de espíritus sirve para revelar la existencia de principados y potestades en áreas geográficas, en áreas territoriales, o principado y potestad en una familia, o qué espíritu demoníaco está atormentando la vida de la persona, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Tanto lo podemos ampliar como lo podemos reducir. Opera como en una lupa de zoom, ¿sí me entiende? En una persona, como opera en el área de una ciudad. Por ejemplo, yo le puedo decir qué demonios son los que se mueven en España, más fuertes. Uno de ellos es el de división, otro de ellos es el de orgullo, otro de ellos es de Jezabel. Por el don de discernimiento de espíritus, porque lo percibo en la sociedad y la sociedad se mueve de ello. Y el don y el espíritu de Jezabel está conectado con un espíritu machista de muerte. Porque el espíritu de Jezabel presiona a las parejas en la intimidad y entonces conecta con un demonio de muerte y se le rebota el marido y la tira por el balcón y la mata. Y por eso hay violencia de género en España. ¿Ve? ¿Cómo sé yo eso? Por el don de discernimiento de espíritus. No por otra cosa, no porque venga alguien y me lo cuente. ¿Sí me entiende? Recuerde que opera en esas áreas, en esas esferas. ¿Ok? Ver, entender, percibir. ¿Sí me entiende? Reconocer. Entonces el don del discernimiento de espíritu también sirve ¿para qué? Para, ya lo dije, para revelar las verdaderas intenciones y motivos del corazón de las personas hacia nosotros o hacia otras personas. ¿Sí me entiende? Eso es importante mirarlo. Y también sirve y revela el fluir y la dirección del Espíritu Santo para cada ocasión específica. O sea, que no nos confundamos. No solamente el don está para ver los demonios y ver lo demoníaco. Está para ver los ángeles del Señor y ver las instrucciones del Espíritu de Dios en cada ocasión. Ya dijimos, por el don de discernimiento de espíritu yo puedo percibir la dirección del Espíritu Santo en un servicio, la dirección del Espíritu Santo en una casa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga? ¿Por quién quiere que ore? ¿O cómo quiere que ore? ¿Sí me entiende? Siento esa dirección, recibo esa información, percibo esa información del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Está claro? Entonces es bien importante. Y luego, bueno, ahí ya está algunos ejemplos que hemos tocado. Quedan algunas citas bíblicas que usted puede complementar y algunos consejos prácticos ya para terminar. Algunos consejos prácticos para descubrir los dones que usted puede tener. Investigue los dones, busque medios que le ayudarán a investigar cuál es su don. Después investigue las evidencias de ese don en su vida para que pueda ejercerlo adecuadamente. O sea, investigue. Ya ha recibido una revelación, ya sabe cómo operan. Ahora empieza a examinarse. Mire si tiene el don o no tiene el don, si se manifiesta o no se manifiesta. Ya muchos de ustedes, yo sé por el Espíritu que muchos de ustedes han recibido confirmación, saben ya cosas. Pues si ustedes lo saben, anoten, pongan perfil espiritual de mi vida. Don tal, tal. Don tal, tal. Ya he confirmado que tengo el don de tal. Ah, eso yo lo hacía, se lo comparto. Yo tengo mi diario profético. Así como cuando las chicas tenían un diario. Hoy fui al cole y me pasó esto y me pasó lo otro. Entonces usted va a escribir: hoy fui a la escuela y el Señor me confirmó este don y este otro don. Gloria a Dios. Bueno, ok, entonces, importante. Así usted va marcando un perfil en su vida de lo que Dios le ha dado. Cosa que es muy importante. Hágase preguntas tales como: ¿tendré ese don? ¿Qué tan a menudo se manifiesta ese don en mi vida? ¿Cuáles son los resultados? Si son buenos o si fallo al hacer esto. ¿Sí me hago entender? Importante. Y lo más importante de estos consejos es: pregúntele al Espíritu Santo qué dones tiene. Eso es lo más importante que usted tiene que hacer. Dile: Señor, revélame qué dones tengo. Otra, examine sus sentimientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cómo se siente cuando hace usted alguna cosa para Dios? ¿Sí me entiende? Examine sus sentimientos. También no digo que sea 100% seguro, pero puede ser un indicador de que eso lo inclina hacia un determinado don. ¿Ok? Importante.
Y por ejemplo, pregunte, ¿ese don va de acuerdo con mi propósito? Evalúe la efectividad del don o cómo es usado. Siempre busque confirmación de Dios, la autoridad y del pueblo. Cuando usted tiene genuinamente un don, Dios lo va a respaldar con unción para ello. La cobertura de su pastor y él lo va a reconocer y a ponerlo en equipamiento para su desarrollo. Además, habrán personas del pueblo que vean ese don en su vida manifestarse. Todos estos puntos le van a ayudar a usted a confirmar y a reconocer que usted tiene X determinado de dones. Amén. ¿Importante? Eso es muy importante. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, este punto. Aquí vamos a culminar y en la próxima sesión que vamos a tener es los canales de la profecía. Eso va a estar muy fuertísimo. No me vaya a leer eso en el manual, ni lo vaya a ver. Yo recuerde que yo le dije a la gente, no me mire el manual si no avanzamos allí. Y eso lo vamos a tener y entonces ya con ese tema empezamos a entrar en la recta final. Ok, anímese porque la parte práctica usted se va a sorprender lo que vamos a hacer. Anímese porque la parte práctica, ya soltamos la revelación, Dios la ha confirmado muchas cosas, ahora le vamos a enseñar cómo usted lo practica, cómo es práctico, cómo usted recibe una palabra de ciencia, cómo fluye en ella, cómo ejercita un don de discernimiento de espíritus, cómo ejercita un don de sanidad, cómo ejercita un don de fe, un don de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a estar candente. Amén. Bueno, Dios los bendiga entonces en este punto.